deja el micro, que me lo vas a romper. Deja el micro, anda, pimpollo. Mira cómo se estira. Venga, empezamos ya con la grabación, Marcel. Acícate, que estás ahí un poquito. Bueno, eso ya significa que te vas a pegar una sobaleta, ¿no? Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo, como os prometí semanas anteriores, un especial de una editorial. Una editorial que, como Alba, también publica y edita preciosas obras de arte en el tema de los clásicos. Y bueno, se trata de Época. Todos los amantes de los clásicos imagino que ya la conoceréis y sabéis que bueno, que su ritmo de producción de libros es mucho más inferior que la de Alba, tiene mucho menos títulos también, pero eso no quita que no tenga unas ediciones espectaculares y maravillosas. Y bueno, yo os voy a enseñar los títulos que tengo yo de Alba y bueno, y un poco ordenados no los he leído todavía, pero ordenados un poco pues de menos en repercusión a más repercusión, es decir, hay muchas más reseñas y muchas más opiniones favorables en los últimos que os voy a enseñar. Y bueno, este será uno pues de los especiales que os traeré también cuando me los haya leído, para daros ya mi impresión final de qué me ha parecido cada uno de ellos. Bueno, dentro de Época tenemos dos tipos también de líneas, ¿no? Las líneas editoriales sabéis que son pues pequeñas subfamilias dentro de la gran línea editorial. La línea general de la editorial pues luego tiene sublíneas, una para ensayos, otro para clásicos, otro para tal. Pues bueno, hay otros que son para que te reúnen a lo mejor los de tapa dura, más con mayor calidad en sus materiales, etcétera. Luego hay otra línea más bajita, que también es de calidad, pero ya pues los materiales, la tapa blanda, etcétera, o semi rígida es más económica y entonces pues también sale mejor de precio, pero que normalmente suelen ser las mismas traducciones y por lo tanto suelen ser siempre también muy recomendables los de las líneas más económicas, las de la tapa blanda. Bueno, para empezar con de Época os voy a mostrar el único libro que tengo de la línea un poco más económica. Luego ya os enseñaré los otros siguientes son ya de tapa dura de su línea más de más lujoso, ¿no? O sea, más lujo. Bueno, pues os enseño primero este que tengo aquí, que se llama El crimen del ómnibus, que fue escrito por Fortuné du Boisgobey. Bueno, este autor francés escribió a finales del 19 y era el autor que más éxito tuvo durante 2 años en toda Europa, hasta incluido en Inglaterra, a pesar de que era francés, con sus novelas de crímenes, hasta que llegó el Sir Conan Arthur Doyle, el de Sherlock Holmes, y entonces ya pues dejó le quitó un poquito de protagonismo a Fortuné. Bueno, pues ya os digo que esta edición que os traigo aquí, como veis, no es de tapa dura, pero es de una tapa semirrígida, que está muy bien. Y ya os digo que el acabado también es muy consistente, muy suavecito y está súper chulo. Bueno, como todo lo que hace de Época, siempre son ediciones, ya os digo, muy especiales. En este caso son todo pues clásicos del 19, victorianos. Bueno, os trae normalmente aquí algún regalito. En este caso es como una especie de postal en la que la misma portada nos añade aquí como una postalita, ¿no? Una postal que podemos utilizar de separador, que es preciosa, como en la misma portada. Luego está ilustrado, son ediciones ilustradas. Bueno, antes os voy a enseñar, hay un retrato aquí de Fortuné, del autor, y luego pues bueno, la letra es mediana y como veis tiene notas a pie de página, por lo tanto, o sea, cualquier duda, cualquier cosita nos lo va aclarando ahí. Y luego ilustraciones, tiene por aquí muchas ilustraciones chulas. Vamos a ver
cuando lo estoy revisando antes, me salen por todos lados. Y cuando ya os lo tengo que enseñar, bueno, aquí tenemos una de un carruaje por ahí precioso con sus arbolitos así en época de otoño. Bueno, aquí tenemos otro de una mujer y un señor que parece un clérigo. Aquí. Está muy bonita también. Bueno, pues eso. Luego cortaré el vídeo porque es que aquí hay otro muy bonita. Aquí muy chula. Bueno, pues ya veis que están, eso, son ilustrados con la postalita esta. Y luego, pues bueno, esta en concreto, este título se compone de 306 páginas, que bueno, que no es muy extensa, y os leo un poquito la sinopsis. Bueno, antes os voy a leer un poquito primero, si queréis, la biografía del autor, de Fortuné de Boisgobey, que es interesante. Fortuné de Boisgobey, nacido en 1821 y fallecido en 1891, reconocido escritor francés, impulsor de la Romaine Policier y la sensación novel. Fue el escritor de novelas criminales más leído durante 2 décadas. Su mérito radica no solo en el volumen de producción, sino en su capacidad para transitar desde la novela procedural, basada en la investigación policial, a un género absolutamente en boga hoy en día, como es el thriller urbano, en el que Boisgobey se convirtió en un maestro gracias a la creación de misterios que incitan a su resolución por un investigador aficionado. Las novelas de Boisgobey retratan a criminales, policías y detectives, pero nos muestran por encima de todo la vida de aquel París de la Belle Époque, en el que el siglo XIX comenzaba a declinar, el París de Montmartre y las cenas literarias. El crimen del ómnibus atrapa al lector, como decían Andrew Lang y Charles Dickens, y además supuso en su momento una referencia para otros escritores. Fergus Hume reconoció haberse inspirado en su trama para escribir El misterio del carruaje, y del mismo modo, años más tarde, Agatha Christie realizó una apuesta similar con Asesinato en el Orient Express. Bueno, este autor que os acabo de decir, Fergus Hume, que se influenció de este... Así que bueno, pues como veis, fue un autor, pues eso, un autor de misterio. Hoy le llamamos a todo este tipo de escritores, tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, autores de misterio. No podríamos meterlo ni en el policíaco ni en la novela negra, que eso fue ya mucho más posterior, ¿no? En la mitad ya del siglo... o el primer tercio del siglo XX. Bueno, y ahora sí ya os leo un poquito la sinopsis de este libro. El crimen del ómnibus, edición ilustrada. El crimen del ómnibus es pionero en la creación de un misterio en habitación cerrada, pero en movimiento. Una joven muere misteriosamente en un ómnibus de París. El pintor Paul Fresnes es testigo de la escena. Al darse cuenta de que la joven que viaja junto a él está muerta, comienza a pensar que tal vez ha sido asesinada sin que ningún pasajero se haya dado cuenta, y comparte su deducción con su amigo Vinos. Fresnes debe ocupar su escaso tiempo en completar el cuadro que presentará en la Exposición Universal, pero Vinos no cejará en la investigación del crimen. El lector hará entonces un recorrido por el París más bohemio, con vistas salpicadas en cada capítulo, una aguja envenenada, el fragmento de una carta, una historia de amor y un par de asesinos particularmente audaces, un policía profesional. Boisgobey se convirtió en el escritor de novela criminal más leído en Inglaterra hasta la eclosión de Sir Arthur Conan Doyle. En la lectura del crimen del ómnibus del 1881, el lector realiza un verdadero viaje en el tiempo al París bohemio de la Belle Époque. Ofrece misterio a sus lectores, pero también una crónica social de la época y los comienzos de la policía criminal francesa. Fortuné de Boisgobey, 1821-91, reconocido escritor francés, impulsor del roman policier y maestro en el thriller urbano.
fue el escritor de novelas criminales más leído durante 2 décadas. Bueno, pues este sería la única edición que tengo de época. Este sería el simbolito de época que tengo en esta línea semirrígida, podríamos considerar, porque no es blanda del todo, sino que son tapas rígidas, como si fuera así como un cartoncillo, así un cartón rígido, por lo tanto bastante bien terminado. Pues nada, esta sería la primera de... Bueno, antes de continuar con el segundo libro, esta edición es de la línea de época noir, vale. Pues ahora, el segundo libro que os traigo, y ya que su edición más característica, en tapa dura así blanda, sería Uno de mis hijos, de Anna Katharine Green. Esta de aquí, que se vea bien. Vale, pues esta tapa así, esta portada tan preciosa. Y luego pues nada, edición en tapa dura. Y bueno, imagino que dentro también habrá una postal con la portada del libro. Y bueno, en este caso tenemos la edición de una novela de una escritora norteamericana de crimen, escritora de crimen y misterio. Esta mujer ya está entre el siglo XIX y XX, estuvo así un poco a dos aguas. Uno de mis hijos, escrito por Anna Katharine Green, edición ilustrada también. Un elegante joven circula una tarde de otoño por Nueva York cuando una desesperada niñita reclama su atención y le suplica que entre en la lujosa mansión de su familia, pues su abuelo se ha puesto repentinamente muy enfermo y necesita ayuda. El joven Arthur White se siente conmovido y acompaña a la niña pequeña hasta el interior de la casa, donde se convierte en la última persona que ve con vida al anciano, el gran financiero Archibald Gillespie. Antes de morir, este le confía una carta con la petición de que se le entregue a una persona en concreto y a ninguna otra. Por desgracia, la víctima fallece antes de darle más información sobre la identidad del destinatario. Cuando poco después se confirma que ha muerto envenenado, surgen infinidad de preguntas. ¿Qué contiene la carta? ¿A quién va dirigida? ¿Quién es su asesino? Esta es una obra maestra de la madre de la novela de detectives, Anna Katharine Green, conocida como la Agatha Christie de la época victoriana. En Uno de mis hijos, escrita en 1901, el joven Arthur White se ve inmerso en un apasionante misterio y una compleja investigación que mantiene en vilo al lector hasta la última página, no solo por la búsqueda de la persona desconocida a la que debe entregar la carta, sino por las misteriosas circunstancias que rodean la muerte del financiero. Anna Katharine Green, nacida en 1849 y fallecida en 1935, reconocidísima escritora americana de novelas de misterio, considerada la madre de la novela de detectives, fue una escritora muy admirada por autores de su tiempo como Wilkie Collins o Arthur Conan Doyle, y modelo y ejemplo para posteriores escritores del género como Agatha Christie. Pues nada, otra novela de misterio. Esta es de la línea Misterios de época. Esta es otra línea que tiene de época, y bueno, y otra edición maravillosa, con una cubierta preciosa y con una autora de novelas de misterio, pues bueno, que ya está entre finales del 19, en la época victoriana, y ya comienzos del 20. Pues nada, otra novela de época muy interesante. Bueno, en tercer lugar os traigo otro autor, en este caso es un autor inglés. Un autor inglés que bueno, que más o menos vivió los mismos años que Anna Katharine Green, y se trata de Fergus Hume, que os había dicho antes que fue uno de los autores que se influenció de la primera obra que os he traído de El crimen del ómnibus. Bueno, pues este hombre nos trajo una de sus obras más importantes, es el misterio del carruaje, y se trata de Fergus Hume, como os digo. Otra edición preciosa. Aquí tenemos la portada con el carruaje de noche, seguramente dentro también, es que están plastificados y no los quiero abrir hasta que no los empiece. Y también conservará, imagino, una postal de la misma portada dentro, y también edición ilustrada.
Os leo un poquito, bueno, la vida, un poco de la biografía de Ferguson Wright Hume. Es que nació en 1859 y falleció en 1932. Fue un prolífico novelista inglés que publicó cerca de 140 novelas, la mayor parte de las cuales son novelas de misterio ambientadas en Inglaterra. El conjunto de su obra ocupa un lugar de importancia histórica en el desarrollo de las novelas de detectives. Y el misterio del carruaje trata de lo siguiente. Cuando un hombre es hallado muerto en el interior de un carruaje de alquiler, uno de los más distinguidos ciudadanos de Melbourne es acusado de asesinato. El ilustre joven proclama su inocencia, pero se niega a dar una coartada. Pronto se descubre la identidad de la víctima, un caballero recién llegado a la ciudad, muy bien relacionado con las altas esferas de la sociedad y que pretendía en matrimonio a la hija de un rico hacendado Madge Fredby, que a su vez está enamorada de Brian Fitzgerald, un apuesto irlandés instalado en Melbourne para hacer fortuna. Desentrañar el misterio será tarea de un eminente abogado y dos intrépidos detectives que llevarán al lector desde los más distinguidos salones de la alta sociedad al submundo más miserable de los bajos fondos. El misterio del carruaje, publicado en 1886, se convirtió en la novela de misterio más vendida en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y supuso una importantísima contribución a la historia de la novela de detective. La fama de la novela se mantuvo en alza hasta bien entrado el siglo XX. En 1954, The Sunday Times la incluyó en la lista de las 100 mejores novelas de detectives de la historia. Y 6 años más tarde, en 1960, el Everyman Dictionary of Literary Biography proclamó El misterio del carruaje como la novela policíaca más vendida de todos los tiempos. Bueno, pues ya podéis ver que es otra novela de misterio, también victoriana, y que aunque mantenga la misma apariencia que la anterior que os he traído, pues pertenece a misterios de época también, a la línea de misterios de época. Así que pues nada, otra... Este también era de misterios de época, sí, son de la misma línea. Bueno, este cuarto libro que os traigo de época ya no pertenece al género del misterio, sino pues al histórico romántico. Bueno, se trata de, esta es la joya de la corona de esta muestra de época. Esta es la más reconocida y la que, bueno, mejores opiniones y más reseñas tiene, en fin, la más famosa de todas las que os he traído. Y se trata de Balanci Sterling o El Castillo Azul, escrito por Lucy Maud Montgomery. Bueno, pues esta maravillosa edición, a diferencia de las otras, bueno, por cierto, esta pertenece a la línea Tesoros de Época. Esto ya sería otra línea diferente de época. Bueno, pues esta, como os digo, se diferencia de las anteriores en que las ilustraciones están a color, a diferencia de las anteriores que eran en blanco y negro. Así que, aparte de la típica postalita que te regalan, también las ilustraciones deben estar a color, súper chulas. Os leo un poquito de qué va esta. Balanci Sterling o El Castillo Azul, de Lucy Maud Montgomery, edición ilustrada a color. El Castillo Azul cuenta la historia de Balanci Sterling, una joven solterona de 29 años que vive en un ambiente asfixiante. Yo alucino, porque es que les llaman solterona a las que tienen 20 años, es decir, tiene 29, pero vamos, ya eso en esa época era ya mayorcísima, o sea, es flipante. Una joven solterona de 29 años que vive en un ambiente asfixiante marcado por el férreo control de su madre, la ausencia de los más tímidos placeres y los constantes desprecios y humillaciones a los que la somete su clan familiar por su condición de mujer soltera. Esto es, mujer que ha fracasado en el objetivo de encontrar marido y que un buen día decide escapar a su monótona existencia tras recibir una impactante noticia. En busca de su propia identidad y su despertar como mujer, Balanci se convierte entonces en una verdadera heroína, un brillante ejemplo de coraje y determinación frente a lo desconocido. Lucy Maud Montgomery, escritora canadiense mundialmente célebre por la serie de novelas infantiles Ana, la de las Tejas Verdes, nos dejó en El Castillo Azul, que es esta otra inédita obra en castellano, su más preciosa historia escrita para el público adulto.
Afortunadamente, en ocasiones, para escapar de su monótona existencia, la desdichada Balanci se refugia en el castillo de sus sueños, su castillo azul, imaginándose como una hermosa dama muy querida y admirada, y feliz esposa de un romántico caballero. Lucy Maud Montgomery, nacida en 1874 y fallecida en 1942, logró fama y reconocimiento internacional colocando a la isla Príncipe Eduardo y a Canadá en el mapa literario mundial. Fue una escritora muy prolífica, llegando a publicar unas 500 cuentos cortos, innumerables poemas y 20 novelas. Así que pues bueno, esta pues ya veis que es la autora de Ana, la de las cejas verdes, y esta es una de las pocas novelas para adultos que escribió. Y bueno, como veis, ya os digo, una edición preciosa de época que bueno, que todos estos libros, sean por el tema victoriano, sea por el tema del misterio, que a mí siempre me ha gustado, porque esto tenemos que considerar que son todos anteriores a Agatha Christie y a Sir Arthur Conan Doyle. Por lo tanto, pues son un poco como el germen, ¿no? Los antecedentes de toda la novela negra que hubo posteriormente. Así que, pues, tanto esas novelas de misterio como las victorianas, creo que son dos de las de lo más de la riqueza que tiene esta editorial, porque como además lo ha traído en traducciones y en ediciones tan bonitas, pues entonces merece muchísimo la pena conservarla. Primero, que no lo vamos a encontrar, y si encontramos estos títulos van a ser tan antiguos que bueno, que prácticamente los libros van a estar casi, en fin, muy deteriorados. Y lo segundo es que la mayor parte del contenido de esta editorial suele ser inédito, es decir, es traducido por primera vez por ellos. Así que pues bueno, todos estos son los libros que tengo de época. Tengo estos 4. El primero, que es el único que tengo, en semirrígida, y los otros 3 que os he enseñado de las otras líneas, que ya son blanquitos con tapadura. Y como yo siempre sabéis que os suelo traer 5, pues digo, bueno, ya no me quedan más de época, porque además son un poquito caros, así que pues bueno, esos son los 4 que he podido conseguir de ellos y que me gustaban, porque hay otras sinopsis que veo que no son muy allá. Pero bueno, para completar, como os digo, el vídeo de época, me he traído un libro de la editorial Alianza, y así ya pues todo queda perfecto. Y bueno, es el de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio. La edición está tan bonita que publicó Alianza Editorial como centenario de la muerte de Jane Austen. Bueno, del nacimiento, porque nació en 1817 hasta el 2017, que es cuando se editó esta edición ilustrada tan bonita. Y bueno, es un señor tocho, como suele serlo pues casi todas las que suelen ser así ilustradas. Tienen así al inicio de cada capítulo alguna pequeña ilustración. Aquí tenemos otras así un poquito más grandecitas. En fin, la cubierta también por detrás y por delante con los pavos reales estos. Y nada, bueno, no os voy a leer porque bueno, de Orgullo y Prejuicio ya imagino que ya habréis leído, habréis visto un montón de cosas. Así que pues nada, luego la cubierta, fijaros el libro, si le quitas la cubierta, precioso también, en un azulón así, en un azulón fuertecito, y también aquí, impreso aquí, grabado, el pavo real. O sea que la edición es muy bonita, la del centenario de Alianza. Así que pues bueno, este fue otro. Además, una cosa que me gusta mucho de este libro también es que a pesar de su volumen no pesa nada, ¿vale? Es una cosa que me he quedado alucinado. Hay libros que son mucho más pequeños y pesan muchísimo, y sin embargo este no es de los más, es muy manejable. Y la letra pues está muy bien también, medianita tirando a grande también. Es decir, que es una edición de esas que hay que no les ha importado que saliera un poquito más grande por las ilustraciones y por el tamaño de la letra. Así que pues bueno, como merece la pena, es el centenario, pues dijeron, ala, que salgan las páginas que tengan que salir. Así que pues bueno, esta es la obra que os traigo, otro tesorete que tenía yo por ahí guardado, y como creo que este es un clásico también, pues bueno, Orgullo y Prejuicio ya sabéis que es uno de los clásicos de la época victoriana, pues digo, tengo que tenerlo también en una buena edición. Así que bueno, hoy os he traído un poco tema victoriano y tema de misterio con la editorial de época. Ya os digo que
que tanto las ediciones de Alba como las ediciones en su línea mayor, como las ediciones de época, estas que os he enseñado de la tapadura blanquita, son ediciones especiales de clásicos de toda, sobre todo del 19 y principio del 20, y suelen hacerlo con mucho mucho mimo, mucho tacto, y creo que bueno, que todos los que os sois fans o los que os gusta mucho el tema de la literatura victoriana conoceréis estas editoriales de sobra. Así que pues bueno, espero que os haya gustado los 5 títulos que os he enseñado, los 4 de época y el de Alianza, y bueno, y si veis alguno que os interesa, yo la verdad es que el que más os recomendaría sobre todo es el último, el de Balance y Sterling, o el Castillo Azul, porque este es que ya os digo que es el único libro que escribió la autora para adultos, la autora de Ana la de las Tejas Verdes, y bueno, si aquello os gustó, estoy seguro de que este también tendrá algo de fantasía con el tema del Castillo Azul, y que bueno, que puede ser muy bonita, la verdad, y la edición es preciosa, o sea que esto es una maravilla, los acabados y todo lo que es la edición de época. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este book haul de la editorial de época. Ya más adelante, si os apetece, os hago una también de la editorial Alba, que bueno, que seguro que todos estos libros que tengo por aquí, de la línea mayor y luego de la Minus, pero bueno, de la Minus sí que os he hablado, de vez en cuando sí que os voy sacando alguno, pero bueno, de la línea mayor también os puedo enseñar si queréis haceros un top 5 de los libros estos. Y bueno, pues espero que os haya gustado mis libros de época, y que bueno, que ya sepáis que hay otra editorial por ahí aparte de Alba que también toca el tema de los clásicos, y tienen unos acabados y un trabajo perfecto, vamos. Pues nada, el Marcelo ya ha muerto, le gusta el run run y ya ha muerto ya total, así que está ahí con la babilla que se le cae por un lado, y qué lástima, ha caído en coma. Pues nada, espero que os haya gustado, ya os digo, y nos vemos ya el jueves próximo, ya nos vemos con el siguiente vídeo. Que tengáis una semana de lecturas preciosas y un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Hasta la semana que viene.